Se nos ha enseñado a ver la pobreza como algo que enaltece a las personas, como algo bueno, como una virtud, incluso como algo deseable. Entonces, ¿por qué nos va mal? ¿Por qué somos pobres? Pues porque se ha consumido la riqueza. O sea, el capital que había se consumió y se impidió que se creara más riqueza. Al idealizar la pobreza, corremos el riesgo de aceptarla como algo normal e inevitable. O sea, ¿en qué momento nos vendieron la idea que el petróleo es nuestro? Entonces, la única forma de salir adelante como ciudadano y defendernos del crimen organizado, Estado opresor, es diluir el poder que puede acumular el Estado. Soy Juan Miguel Zunzunegui y te invito a viajar por esta revolución de la libertad. Piensen en una persona rica. ¿Qué es lo que ven? Muchos mexicanos asocian la riqueza con el personaje de Rico McPato, tacaño, avaricioso, nadando en las monedas de oro de la bóveda que tiene debajo de su mansión. En contraste, se nos ha enseñado a ver la pobreza como algo que enaltece a las personas, como algo bueno, como una virtud, incluso como algo deseable. Ambas visiones son equivocadas, pero forman parte de los mitos perpetuados por los políticos que buscan polarizar a la sociedad y mantener viva la llama del conflicto. Para explorar mejor este tema, hoy conversaré con uno de los empresarios que más ha sabido generar riqueza y valor en México, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Pero primero, un poco de historia. En América Latina y especialmente en México, la pobreza no solo es una realidad cotidiana, sino también un tema recurrente en la cultura popular. Telenovelas, canciones y literatura han glorificado la pobreza, retratándola con un halo de nobleza y resistencia. Las telenovelas, un pilar de la cultura televisiva en México, a menudo muestran historias de personas humildes que, a pesar de las adversidades, mantienen su dignidad y encuentran el amor verdadero. La pobreza se convierte en un escenario donde se desarrollan valores como la lealtad, la honestidad y la fortaleza, pero al hacerlo también la normalizan y la perpetúan. En la música, canciones evocan el sacrificio y el orgullo de quien, aunque no tiene riqueza, posee una grandeza interior incomparable. Esta narrativa puede hacer que la pobreza parezca no solo aceptable, sino incluso deseable. La glorificación de la pobreza en la cultura popular puede ser vista como una forma de resistencia, una manera de encontrar dignidad y significado en circunstancias difíciles. Pero, ¿acaso esto no contribuye a la romantización de una situación inaceptable? Al idealizar la pobreza, corremos el riesgo de aceptarla como algo normal e inevitable. Esta narrativa perpetúa estereotipos y limita las aspiraciones de las personas. Puede desincentivar el progreso y la lucha por mejores
condiciones de vida, haciendo que la pobreza parezca una virtud en lugar de una injusticia. La realidad, sin embargo, es terrible. La pobreza sigue siendo una trampa para millones de personas en América Latina. La falta de acceso a educación, salud y oportunidades perpetúa un ciclo de miseria y marginación. Normalizar esta situación a través de la cultura solo agrava el problema. Es hora de dejar de romantizar la pobreza y empezar a verla como lo que es: una injusticia que debe ser erradicada. La cultura tiene el poder de transformar la realidad y ahora es el momento de usar ese poder para construir un mundo donde la pobreza no sea glorificada, sino superada. En 1776, cuando nace Estados Unidos y México todavía era Nueva España, este reino de Nueva España era muchísimo más rico que las colonias norteamericanas, que de inmediato se hicieron más ricas que el México independiente. Ricardo Salinas Pliego, creo que sería interesantísimo platicar y tratar de entender, seguramente nos puedes hacer entender, cómo pasó esto. O sea, cómo es posible que este México, que era más rico, más grande, más próspero, lleno de recursos naturales, todo esto, y de pronto se hace independiente y se hace pobre, 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 pobre. Y unas colonias ahí medio míseras en el Atlántico se hacen independientes y se convierten en potencia mundial. México, Estados Unidos. ¿Qué nos hace tan diferentes para hacer estos contrastes de pasar a ser tan ricos y pasar a ser tan pobres? Es interesante, ¿verdad? Compara y contrasta con los Estados Unidos, que son nuestros vecinos cercanos, porque ellos bien y nosotros mal. Qué interesante. Yo se lo achaco a los fundamentos de la estructura política. Si ves lo que pasa en 776, había 13 colonias dispersas por la parte norte de Estados Unidos y se unen en una revolución contra la imposición injusta de impuestos por parte de Inglaterra. Aquí nace ese Qué país. raro, ¿verdad? O sea, el crimen organizado que dominaba las colonias, o llámese el gobierno de la corona inglesa, se le pasó la mano con sus súbditos de las coronas y se rebelaron. Y le dijeron, ya no te voy a pagar, cuate. George III, ¿no? Porque tercero. Claro. Entonces, ese es el origen de la revolución. Pero luego sucede una cosa extraordinaria, que estos jóvenes intelectuales, pensadores, que se llaman los Founding Fathers, ¿no? Los fundadores de la República. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Adams, Franklin, Alexander Hamilton. Hamilton y varios otros, ¿no? Puros filósofos, abogados, pensadores, Además tenían 30 comerciantes. años, estaban muy jóvenes. Y se habían pasado estos señores, que eran granjeros, ¿no? Estudiando todos los problemas de la democracia griega y todos los problemas del régimen imperial que se veía en Europa, porque estamos en 776, ¿no? Y el resultado de eso es una constitución de 786, 83, ¿verdad? La constitución norteamericana. Y esa constitución hace cosas extraordinarias. Dice, la esencia de su pensamiento es: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, la única forma de salir adelante como ciudadano y defendernos del crimen organizado, Estado opresor, es diluir el poder que puede acumular el Estado. ¿Y cómo se diluye el poder en Estados Unidos? Primero, con estados que tienen un poder muy fuerte. Bueno, primero con los derechos individuales, que son los amendments, ¿no? Donde tengo el derecho a hablar, tengo derecho a portar armas, tengo el derecho de petición, tengo el derecho Toda la libertad y búsqueda de la derechos inalienables expresados por escrito y que ninguna ley puede cambiar posteriormente. Ojo, aquí nuestros derechos de la Constitución lo cambian cada 15 días como cambias de calzones. Bueno, es que ahí hay un tema de mentalidad, tú nos has hablado mucho. Nada más terminar. Entonces, primero los derechos humanos, ¿no? Individuales, inalienables. Luego, los derechos de los estados y el ámbito de acción de los estados. Y luego, un gobierno federal muy acotado y dividido en 3 poderes, a su vez. El ejecutivo, el presidente, que inicialmente era muy poco, y ahora ha crecido muchísimo. Luego, el legislativo en 2 cámaras, ¿sí? Y el judicial federal. Entonces, hay una real división de poderes y esa es el basamento de la estructura social y política que permite que se edifique encima un gran imperio
como es Norteamérica hoy. ¿Qué pasó en México? Fuimos al revés. 767, el robo, la expropiación de Carlos III a los jesuitas. Aquí estamos en una hacienda, Expulsión ex de los hacienda jesuitas. jesuita. No la expulsión, el robo y la expropiación sin compensación. Más expulsión. Por eso. Sí, no, porque dicen la expulsión de los jesuitas, ni madre. Sí, Primero los robaron y luego los expulsaron. Exacto. ¿Verdad? Sí, sí. Confi- Y les robo, quitaron- robo aquí, cuando te roba un criminal se llama robo, cuando te roba el crimen organizado, imperio, gobierno, se llama confiscación. Confiscación, expropiación, nacionalización, robo. Para aquí en Sí. España. O sea, lo que no generaste tú y te lo quedas es robo, punto. Pero lo que es interesante es que 767, Carlos III le roba a los jesuitas. Eso es la manifestación del gran centralismo que se está dando en España, que va en sentido contrario de los americanos. España había tenido una gran división de poder en su territorio, en los distintos reinos, y Carlos III está unificando y está centralizando. Es el absolutismo. Porque quieren tener el control total. Claro. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Y ya viste qué pasó después de Carlos III en España? Llegó este imbécil que es Carlos IV, un retrógrado. Viene la Y decadencia. luego Felipe VII. Fernando VII. Fernando que es la VII. mayor desgracia que les pudo haber pasado. Y luego Isabel. O sea, dicen, no manches, Más desgracia. una tras otra. Entonces, ¿cómo? Esos eran los que mandaban aquí, ¿no? Entonces, claro, en 776 México tenía 200 años de periodo virreinal, que nos iba bien, pero ¿por qué? Porque era muy difícil ejercer el poder. Teníamos una descentralización de poder de facto. Porque lo que pasaba aquí en México, en la Ciudad de México, en el Palacio Virreinal, puta, pues decían, llegó la orden de tal del rey, pues obedézcase, pero no se cumpla. Y allá en Guadalajara no, pues, aquí estamos bastante libres, ¿me entiendes? Claro, como le da la vuelta al mundo el imperio, en realidad es, y con las capacidades de la época, es imposible tomar decisiones que se puedan realmente imponer. Lo que pasa ya para el siglo XIX es que los gobiernos son más poderosos y tienen la capacidad de imponerse Bueno, como es que nunca. Viene primero la filosofía del centralismo absolutista y luego viene la capacidad de ejecutar con novedades tecnológicas como los cañones, la pólvora, los barcos, las comunicaciones y la organización militar, pues entonces ya puedes controlar tu territorio de otra manera. Entonces, Estados Unidos se fue por el camino de la descentralización del poder y aquí nos fuimos por al revés completamente, por la centralización del poder. Y luego viene pues, el desastre. ¿Verdad? 1802 invade Napoleón a España y en México, ¿y si nosotros ahora vamos a ser franceses o qué? Sí, sí, entonces viene una independencia que no tenía Bueno, ningún plan. pero ¿qué pasa? Nos echamos 100 años de pleito, con excepción de los 30 años de Porfirio Díaz, hacia el final, del 870, ¿no? Sí, el siglo XIX es una gran guerra civil mexicana porque este es un país, es muy difícil decirlo, es más difícil escucharlo, a mí me mientan la madre cuando lo digo. Es decir, es que este país nació sin proyecto, sin plan, nació sin saber qué estaban haciendo. De pronto, para cuando nos dimos cuenta, esto era un país independiente, nadie le hizo un plan, hay un acta de independencia pues, que tiene un poema muy bonito de se han restaurado los derechos naturales del septentrión americano, bla, 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 que no dice nada. No teníamos una ideología, una mentalidad ganadora que pudiera organizar un país. Entonces lo que pasó fue que hubo una continuación natural de lo que ya existía. O sea, existía el rey en España y el virrey en México. Solo quitamos al rey. Quitamos al rey Dejamos al virrey y prácticamente. pusimos al emperador Iturbide al final, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que chinguen. Pues nada más es el mismo infierno con diferente diablo. Claro, y luego el emperador Santana, y luego el emperador y así, con poderes absolutos. Y eso da pie a la lucha de la Guerra Civil de México, o sea, tú sabes, entre los conservadores y los liberales, entre los centralistas y los federalistas. ¿Eh? Pero no había ni cerca la materia intelectual para establecer una verdadera federación de estados autónomos independientes y una división de poderes efectivo. No, nunca lo hubo. No, nunca. Nosotros tenemos la maldición del Tlatoani. Esto nos lleva de regreso a algo que tú has comentado prácticamente en cada conversación. Todo está en las ideas. Sí. O sea, la riqueza misma depende de las ideas. ¿Cómo puede uno empobrecerse literal de la noche a la mañana? Y Porque con la idea equivocada. es que está tremendo, porque el México que se independiza en 1821
A ver, lleva 11 años de guerra y 11 años de guerra desangran a cualquier país. Obvio. Pero ¿cómo tienes en 1810 un reino plenamente rico y próspero, con una economía global, con un comercio global, con una moneda global como Real de A8? 11 años después tienes un país de campesinos pobres. No. Pero ahí mira también, Sun Tzu, ahí hay una cosa bien interesante y muy poca gente sabe esto. No es cierto que en 1800 todo estaba bien aquí. Ya había problemas gravísimos económicos causados por el pendejazo rey de Carlos III. Porque entre las cosas que hizo, y esta hacienda es un muy buen ejemplo, le robó las haciendas a los jesuitas y los corrió. Y entonces las haciendas, ¿qué crees? Se volvieron empresas estatales. ¿Y qué crees que pasa en una empresa estatal? Sigue produciendo igual que No, con se una pierde. privada. E inmediatamente hubo un colapso de la producción. Otra cosa, los jesuitas en ese momento eran muy listos y eran buenos empresarios, pero en el sentido de, sin fines de lucro, porque lo que hacían era ganar dinero en las haciendas y todo ese dinero lo invertían en escuelas en la Ciudad de México para educar a la élite. Entonces, eso también no le gustaba al rey. ¿Cómo vamos a tener gente educada, pensante, de manera independiente? Por ningún motivo. Entonces, eso también dio pie a la expropiación, ¿no? Al robo. Entonces, cuando los jesuitas salen y se quedan estas empresas estatizadas, hay un colapso de la producción, un colapso del empleo y hay una crisis de producción económica. Pero además, no contento con esto, el animal de Carlos III hizo otra cosa. La iglesia, no los jesuitas, la iglesia, en esas épocas, era como el banco. Tenían dinero y le prestaban a todo mundo. ¿Ves? Y Carlos III dijo, mira, estos tienen mucho dinero, les voy a quitar el dinero. Y le exigió a la iglesia que cobrara todos los préstamos que tenía dados aquí en la Nueva España y se los entregara al rey en España. ¿Y qué crees que pasó? Un mega colapso económico, porque, pues, ¿cómo pagamos, güey? Si de repente todos los bancos te piden tu lana, no hay fucking way que el país salga adelante. Es una crisis, un colapso de crédito. Entonces, todo eso ya estaba pasando hacia fines de 1700. Estaba pasando todo eso. Y ya lo que pasó con Napoleón fue nomás la puntilla. A ver, eso es evidente. Si esto estuviera funcionando Ahorita digo que perfectamente. el problema empieza con Carlos III en 767. Bueno, lo cual nos lleva a que tenemos una tradición de expropiaciones que viene desde antes de la independencia. Es que el gobierno siempre es el crimen organizado que expolia al pueblo. Y hemos sido víctimas, no nada más en México, en muchas partes del mundo, de ese gobierno depredador que causa pobreza. Entonces, ¿por qué nos va mal? ¿Por qué somos pobres? Pues porque se ha consumido la riqueza. O sea, el capital que había se consumió y se impidió que se creara más riqueza. Pues qué raro, ¿no? Fíjate, hasta el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, ¿no? El de la Primera Guerra Mundial, decía que la historia de la libertad es arrebatarle el poder al gobierno. Te lo está diciendo el propio presidente. El enemigo número uno de la libertad es el gobierno. Pero fíjate qué interesante que te lo esté diciendo el propio presidente del país. Claro, lo está diciendo antes cuando era profesor universitario, pero el planteamiento es fundamental. La historia de la libertad es quitarle poder al gobierno. El gobierno nunca te va a dar libertad. Porque gobierno es otra forma de decir poder, violencia organizada. Sí, sometimiento. Entonces, ¿de dónde peligra la libertad? Pues cuando viene la violencia organizada, ¿verdad? O sea, todo lo que, recordar esto, ¿no? Todo lo que tiene el gobierno, no solo el dinero, todo lo que tiene el gobierno te lo quitó a ti. Obvio. Su poder, el poder, la soberanía, la independencia, la libertad. Sí, a todos nos lo quita. No producen nada, a todos. Ahora, volviendo al tema de las ideas, que es fundamental, por ahí escribí un libro que se llama Tiranía de las Ideas, justo. Qué bien. Y el planteamiento es, los españoles llegaron a América buscando oro y tuvieron la desgracia de encontrarlo. Porque una vez que lo encuentran, entran un poco en este pensamiento de, tenemos oro, somos ricos. Y entonces, claro, se dedican a extraer el oro, que es un trabajo y todo, pero se olvidan de cualquier concepto de transformación, ¿no? Tenemos oro, somos ricos. Mientras que los ingleses, escoceses, alemanes que llegan a Norteamérica, estoy seguro que también buscaban oro. Todo el mundo quería oro en esa época y en todas, ¿no? Y tuvieron la bendición de no encontrarlo. Y como no encontraron oro y están en un territorio más frío, más estéril, menos fértil y sin oro,
tuvieron que decir, pues, ¿qué hacemos? Y lo único que les quedaba por hacer era transformar lo que hay. Y eso te lo llevas 200 años después, y claro, es un México que sigue como toda la América hispana, ¿no? Que de pronto, Bolivia va a ser rica porque tiene litio, Perú va a ser rico porque tiene coltán, y que al final seguimos pensando que es tomar y ya. Y la mentalidad del norteamericano es herencia de esas colonias, que es, no nos queda más remedio que transformar. Pero ahorita me dijiste una palabra, herencia. Esa situación que pintas de México, que heredó oro y lo dilapidó, es muy parecido a lo que pasa en las familias ricas, que les llega una herencia y que llegan los juniors y se gastan todo el dinero y luego al rato son pordioseros. Ay, la frase esa, ¿no? Sí, abuelo hijo, millonario. Padre. Abuelo millonario, padre rico, hijo pordiosero, una cosa así, ¿no? Es tendero, padre tendero, hijo caballero y nieto pordiosero. Nieto pordiosero. Pues, ¿no? O sea, es una maldición y es natural. Los juniors les llega esta riqueza y dicen, pues de aquí soy, a vivir como rey. ese dinero que no trabajas. Entonces, sí hubo algo de eso. Y es el efecto que pasa, por ejemplo, en los países que descubrieron petróleo. Que de repente, cácatelas, aquí hay este beneficio, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con tanto petróleo? ¿Y qué pasa? Pues el gobierno, el crimen organizado que ejerce la violencia sobre las demás, se agencia esos recursos y todo el petróleo se usa para su beneficio, como sucedió en México desde 1938 a la fecha. Que es que el petróleo es de México. Falso. El petróleo es del gobierno y principalmente de los sindicatos y funcionarios que lo explotan y lo usan para su beneficio. Y una partecita se lo da al gobierno federal y el gobierno federal usa una parte sota para sus gastos y si les dan ganas reparten el 10%. Entonces, esa es la maldición de un recurso natural. Pero volvemos al tema. Eso no es verdadera riqueza, es un capital que había, que se dilapidó. Que se podría transformar en riqueza. Bueno, es que el capital es riqueza. Pero esa riqueza, si la inviertes, continúa produciendo más. Pero si la gastas, si la consumes, se acabó. Y entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Noruega. Noruega encontró petróleo mucho más tarde, creo que fue en los 70. Sí. Y los noruegos, que son mucho más educados, tienen más conocimiento, dijeron, caray, pues si nos gastamos todo este capital que nos encontramos, ahorita vamos a ser ricos, pero después nuestros hijos y nietos van a ser pobres. Y quién sabe si volvamos a encontrar una mina de oro, ¿verdad? Seguro no, porque así no es. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron el petróleo, lo fueron sacando y fueron gastándose una partecita nada más. ¿Qué era? Pusieron el capital, todo el petróleo lo hicieron en un fondo y lo consideraron como capital. Y ahora sí, se gastan el rendimiento del capital y de eso viven. Pero cambiaron un recurso natural no renovable, un capital que es petróleo, por un recurso financiero, que son acciones, inversiones en miles de cosas, y viven del rendimiento. Qué diferente, ¿qué hicimos nosotros? Llegó un pinche López Portillo, se encontró con Cantarell, estos de los yacimientos más prolíficos y ricos del planeta, y dijo, tenemos que administrar la abundancia. Y acto seguido estamos quebrados, muertos de hambre todos. Volvemos No a sin Milton antes Friedman, ¿no? enriquecer a miles de políticos a un nivel extraordinario. Volvemos a Milton Friedman, ¿no? Que justo decía esto de dale a administrar el desierto del Sahara al gobierno y te anunciarán en 5 años la escasez de arena. ¿Qué tal el pinche jolopo? ¿Te acuerdas la colina del perro? Decía, voy a defender el peso como un perro. Cabrón, pobres perros son buenas gentes, madre. No tiene por qué insultarlos así. Es un desgraciado de López Portillo y nos decepcionó tanto a los mexicanos. Bueno, y recordar cómo terminó su sexenio ante el Congreso así, sacudiéndose, ¿no? De nos saquearon, lloraron. No nos volverán a saquear. Y para que no nos vuelvan a saquear, Es entonces propio. yo voy a saquearlo todo. Exacto. O sea, para que nadie nos robe, yo me lo robo. Se expropió la banca, ¿no? Es decir, nos robó la banca. Sí, se la robó a los accionistas de aquella época. Y de alguna manera eso también le robó, pues, algo a los ahorradores, ¿no? Porque la banca nacionalizada no fue tan próspera como la privada. A ver, son dos cosas. O sea, primero se robó los bancos.
y los pagó con dinero falso impreso, de impresión de billetes, que tuvimos que pagar el pato todos con la inflación que se desató. Y por eso el peso se fue de 20 por 1 a 3,000 por 1. Nada más, Nadie nada más. nada más. Ahí también digo que es parte de nuestra herencia, ¿no? En este mismo libro comento, sí, los españoles tuvieron la desgracia de encontrar oro y luego los mexicanos tuvimos la desgracia de encontrar petróleo. En este sentido, de decir, somos ricos, ya no hay que hacer nada porque la suerte nos hizo Administrar la ricos. abundancia. Claro. Y ahora sí vamos a planear el nuevo Estado, ¿no? Hacer un plan nacional de desarrollo. Es que también es una macromamada. O sea, ¿cómo va a ser un gobiernícola, el crimen organizado en el poder? ¿Cómo van a hacer un plan nacional de desarrollo? Un plan requiere órdenes, requiere instrucciones, requiere que todo el mundo obedezca el plan. Y estrategias a largo plazo, no cada 6 años. Pero eso se puede hacer en una empresa donde hay un dueño, Claro. donde hay una gestión. Pero en un gobierno, ¿cómo? ¿Y entonces cómo? O sea, No nos puede. liberalismo total y que la sociedad se vaya organizando. Pues estos cuates piensan que tienen el poder de ordenar y mandar sobre todo mundo porque ellos son tan inteligentes y tan chingones que saben mejor que yo y que tú lo que nos conviene. Bueno, desde luego. Sí, y entonces ahí es donde la libertad fallece, ¿no? Oye, volviendo al tema de Noruega, que me parece fascinante, porque a ver, en México descubrimos Cantarell, recordar a la gente, es un pozo súper gigante de la misma dimensión que Jaguar de Arabia Saudita. Es o sea, increíble. bueno, era, porque nos lo consumimos, ¿no? Pero, a ver, de pronto hasta pudiera parecer buena idea. Encontramos un montón de petróleo, si se lo dejamos a un grupo de particulares, enriquecen ellos, mejor el gobierno hace que nos rinda a todos. En Noruega entiendo que el gobierno sí se mete a este fondo soberano que tiene que ver con el petróleo. Bueno, sí. Hay dos modelos, ¿no? O sea, hay tres modelos. Un modelo es que las cosas y los recursos naturales son de quien las tiene. Por ejemplo, en Texas, si tienes un terreno, todo lo que está bajo el terreno hasta el centro de la tierra es tuyo. Así es la ley. Incluyendo el petróleo. Incluir el petróleo y el agua y los minerales y lo que tú quieras. Y tú puedes vender la tierra por separado y los recursos naturales venderlos por separado. Así se puede. Bueno, pero es el único lugar del mundo donde funciona así. Es otra de las cosas buenas de Estados Unidos. Bueno, pero eso hay docenas de empresas petroleras Claro. que generan muchísimo más empleo que una sola empresa centralizada. Por ejemplo, si tú vuelas un día por la frontera norte de México, como yo lo he hecho varias veces, y de un lado ves Estados Unidos acá, y de otro lado ves México en la noche. Acá está lleno de luces de todos los pozos y hay una línea negra. Y de acá está todo oscuro. Es que acá no hay nada de gas ni de petróleo. ¿Tú crees? Por una línea negra que es la frontera. Por supuesto. Obvio no. Pero estos pendejos no han querido, bueno, mejor. Porque ahora la religión oficialista es que el fracking es muy malo. Es como violar a la madre tierra. Sacar el gas shale, el gas de esquisto, ¿no? Por eso, pero se requiere el fracking, que es una compresión hidráulica para que se hagan fracturas en la tierra y fluya el gas y el petróleo. No, eso es antinatural, es sagrado, es una violación a la madre tierra. Todo Lo trabajo prohibimos. No, pues qué bueno, entonces no lo van a sacar. Claro. Ahora hay que importar el gas de allá y pagarles a los gringos y estar sometidos en toda nuestra idea de soberanía al gas gringo. Claro. Cuando de verdad todo trabajo es antinatural, porque todo trabajo es vamos a extraerle algo a la madre tierra, ¿no? Todo obvio, trabajo. güey. Los animales no trabajan. También estos imbéciles que son enemigos de la minería, hay una cosa que se llama REMA. Y entonces tienen en la cabeza que la minería es terrible. Y sobre todo la minería a cielo abierto. O sea, es un pozo, o sea, cielo abierto. Eso es violar a la madre tierra. Solamente la puedes violar en lo oscurito, en un túnel. Exacto. O sea, la minería en túnel sí, pero en lo oscurito. Exacto. Entonces, son problemas mentales, son las ideas equivocadas de estos animales que se apropiaron del gobierno. Man. Pero otra vez las narrativas, ¿no? Porque yo te digo, el petróleo es de todos los mexicanos y todo lo que estamos logrando es que mexicanos que tengan terrenos donde hay petróleo no lo pueden extraer, o si tienes plata, si tienes oro, si tienes carbón. Estábamos en los modelos de extracción. Entonces, ¿de quién son las cosas que están aquí abajo? ¿Del que tiene el dueño arriba o del Estado? Sí, en México es del Estado. Del Estado. Ok. Bueno, entonces ya, te robaron, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijeron los del crimen organizado que llegaron al gobierno en 1917 y hicieron la Constitución, pues dijeron que lo de abajo era del Estado. Pero porque lo dijeron. Sí, con lo cual tu propiedad privada es de tu pasto para arriba. Y a lo mejor si quieren, ¿verdad? Bueno. Pero entonces viene
Ok, es del Estado. Ah, muy bien. Del Estado, del crimen organizado. Ahora, el problema es que los del crimen organizado tienen que decidir si se chingan todo ese recurso ellos ahorita o dejan algo para sus sucesores después. ¿Y qué crees que hacen? Se lo chingan todo ahorita. todo. Los noruegos se vieron más vivos y dijeron, bueno, si queremos seguir siendo un buen crimen organizado, un buen gobierno, pues hay que dejar algo para los que siguen. Y por eso hicieron el fondo de capital y no se lo gastaron. Que si es mixto, entonces. O hay todo. Porque No, Noruega, mixto, Noruega, 100%, Noruega es 100%, superestatal. es 100% el Estado. Pero sí funciona, o funciona mejor. Bueno, lo que pasa es que también en gobiernícolas hay niveles. Sí, por Como hay supuesto. en las mafias, hay mafias muy listas y mafias muy pendejas. Hay ladrones más inteligentes que Claro. otros. Entonces, allá los gobiernícolas son más visionarios y sí saben operar una empresa. Hace más de 50 años, México era un país en auge, moderno, urbanizado y rico en recursos naturales, incluyendo vastas reservas de petróleo. Un país lleno de potencial y esperanza. Al mismo tiempo, en 1971, los Emiratos Árabes Unidos eran una colección de pequeños reinos luchando contra el calor abrasador y las duras condiciones del desierto. Dos países, dos historias y un recurso común: el petróleo. Hoy, los Emiratos Árabes Unidos son un ejemplo de prosperidad y desarrollo con uno de los mayores PIB per cápita del mundo. Los Emiratos han utilizado su riqueza petrolera para transformar su economía y sociedad. Y ahora, no contentos con su éxito en la tierra, se preparan para conquistar el espacio. Mientras tanto, México enfrenta una cruda realidad. A pesar de su abundancia de recursos, el país ha quebrado varias veces, desperdiciando la bonanza petrolera. Hoy, la violencia y la pobreza son una constante. ¿Qué salió mal? ¿Por qué un país con tantas ventajas naturales se ha quedado atrás mientras los Emiratos han prosperado? La respuesta puede estar en cómo cada país decidió usar sus recursos. Los Emiratos invirtieron en educación, tecnología y diversificación económica. México, en cambio, no supo capitalizar su riqueza. La visión a largo plazo y la gestión eficiente de los recursos son clave. Los Emiratos planificaron para el futuro, mientras que México no supo aprovechar sus oportunidades. La corrupción, la mala gestión del gobierno y la falta de políticas efectivas también han sido lastres para el desarrollo en México. Los recursos naturales que deberían haber sido una bendición se han convertido en una maldición. Dos países, dos historias. La lección es clara. La prosperidad y la riqueza se pueden alcanzar, pero solo cuando existe una visión, planificación y, sobre todo, voluntad. Fíjate, ahora recordé un poco, fíjate nada más, el modelo que tenían, estamos hablando de hace siglos, los mongoles o los turcómanos, el modelo de saqueo de los guerreros nómadas, que claro, cuando les faltan recursos es, pues vamos a saquear la ciudad. Pero fíjate qué hacían, es, saqueamos la ciudad, nos llevamos las cosas, no nos llevamos todo, y nos vamos. Y lo que decían es, nos tenemos que ir porque nosotros vivimos de saquear la ciudad. Nos tenemos que ir para que la ciudad pueda volver a producir, Y volver para a regresar que en 10 después. años la podamos volver a saquear. Pero es que hasta para eso hay que ser inteligente. La otra Hasta es para robar hay que ser inteligente, güey. para que puedas robar, para que el robo sea sustentable a largo Pues sí, plazo. un robo sustentable, exactamente. Oye, ¿y qué pasa? Porque entiendo que también conoces muy bien los Emiratos Árabes Unidos, Arabia, que tenemos esta idea de que toda su grandeza tiene que ver con el petróleo y que eso no es del todo cierto. ¿Cómo funciona Es bien ya lo del interesante petróleo? eso, porque fíjate que en el caso de Emiratos Árabes Unidos, son 7 emiratos, nomás me sé 3. Abu Dhabi, Dubái y Sharjah. Y efectivamente, hay petróleo. ¿Pero qué crees? Por cosas de la naturaleza, el petróleo grande le tocó a Abu Dhabi, que está en la parte norte. Y Dubái, que está aquí más en medio, le tocó un pedacito, pero se acabó bien rápido. Y entonces el emir, o sea, el jefe ahí, Sheikh Mohammed, dijo, chíngale, ¿y ahora qué? Ya no tengo petróleo. O sea, me va a acabar, se dio cuenta. Sí, se va a acabar. Entonces, muy inteligentemente, agarró y dijo, me tengo que poner las pilas y voy a invertir el dinero del petróleo en desarrollar infraestructura para Dubái y atraer inversión extranjera para que vengan a traer dinero de otras partes del mundo aquí y hagan edificios, y hagan hoteles,
y hagan fábricas. Entonces, ¿qué hizo? Puso un aeropuerto que maneja 92 millones de pasajeros y es de él. Wow, Pero entonces lo maneja como negocio. por supuesto. Y con ese dinero tiene dinero para su gobierno y tiene dinero para poner la seguridad y todo. Luego dijo, aquí donde hay arena, puso una carretera gigante y dijo, órale, vendo los terrenos o los rento y construyan edificios y que empiezan a llegar las inversiones extranjeras y a construir edificios. Y entonces Dubái se volvió un centro de intercambio a nivel global gigantesco. Es un centro comercial de intercambio. Producen muy poco, pero intercambian. Pero el mucho. intercambio se lleva a cabo ahí. Claro. Es decir, Entonces, es así como Dubái, que no es tan rico como Abu Dhabi, pero usó el petróleo sabiamente. ¿Y qué hizo? Se focalizó en dos cosas. Una, en que hubiera confianza entre la gente. O sea, yo confío en ti, tú confías en él y él confía en él. Y todos confiamos porque las reglas están claritas. Y la regla número uno es, si te portas mal, te lleva la chingada. Te robas algo, te corto la mano. Un día dejé una cámara en el taxi y dije, no, pues ya. ¿Cuándo vas a robar tu cámara? Era un sábado en la noche. Venía de una casa de unos amigos ahí en Dubái. Y le hablé al amigo y dije, fíjate, pasó esto. Ah, no te preocupes, mañana te la devuelvo. Sí, claro. Pues mañana llegó, ¿y qué crees? No me llegó la cámara. Dije, no, pues ya, tenía que ser chilla. No, lo que pasa es que había descansado el chofer y el lunes me trajeron la cámara. O sea, increíble, ¿no? Bueno, eso nomás es una anécdota, pero las reglas son súper claras. Tú puedes estar caminando a las 5 de la mañana, a las 3, las mujeres con minifalda, te puedes poner hasta el socket. O sea, es un lugar completamente libre para los extranjeros. Nomás no cometas crímenes que te lleva la chingada. claro. Se comenta mucho de que los emiratis, o sea, los habitantes, no pagan impuestos. ¿Es correcto que no pagan nada de impuestos? Hay 0 impuesto sobre la renta. El reino ahora está cobrando un IVA, creo que del 5%, y a las importaciones y assets. O sea, no hay impuesto. Es decir, es un gobierno libertario. O sea, en el Es sentido que de no ustedes, exfolia a sus súbditos. ustedes hagan transacciones, ganen dinero y yo me mantengo de otra cosa. El sheik agarró los recursos petroleros y puso el aeropuerto. Luego puso la compañía telefónica. Luego puso hoteles. Y luego invirtió en los edificios en coinversión con otros inversores. Y con eso tiene un chorro de dinero. Y todo es suyo y con eso mantiene la seguridad pública y el ejército. Bueno, porque aquí hay un fenómeno bien interesante. Hace rato decías que se puede hacer un gran plan para una empresa, para un corporativo, porque tiene un dueño, ¿no? Como será tu caso. Con Sheikh Mohammed es el dueño de ahí. Es el dueño del ¿Y qué país. crees? Tiene 50 años en el poder y no hay votos. Nadie vota. Y nadie está descontento con eso. Si está lleno de gente, todo el mundo se quiere vivir a Dubái. A mí qué me importa votar por alguien. Lo que necesito es alguien que maneje las cosas bien. Pues sí. Pero lo que voy a hacer comparativo. Aquí el petróleo es de todos nosotros y sin embargo no sirve para nada y solo beneficia a un sindicato. En Estados Unidos el petróleo es del que lo tiene y eso beneficia a mucho más gente que lo que beneficia en México. Pues obvio. Porque le entra a la economía. En Noruega todo el petróleo es del Estado, pero el Estado lo maneja bien y entonces tienen un fondo soberano maravilloso. Y en los Emiratos el gobierno es del Sheikh, se acabó la historia y aún así todos se ven más. Es decir, que de todos los esquemas posibles, el que más nos jode es el nuestro, donde el petróleo es de todos los mexicanos. Eso nos lleva al sistema de gobierno, ¿no? Otra vez. Hay un pensador libertario muy interesante, su tesis, se llama Hans Hermann Hoppe. Es un radical libertario. Y él tiene una tesis y la desarrolla detalladamente, donde dice que la absolutamente peor forma de gobierno es la democracia. Que después viene la aristocracia y que es mejor un modelo de gobierno imperial con rey que un democrático. Y te dice por qué. Yo siempre he pensado eso. Bueno, entonces todo el mundo dice, ay, es que estos son Fascista, conservador. fascistas, conservador, centralistas. No. Eso, o sea, el peor es el democrático, luego viene el imperial y después el mejor es el libertario. Lo que pasa es que está cabrón hacerlo, pero ese sería el mejor. Bueno, es que además el democrático, pues nos lo vaya. Porque el democrático se dijeron. vuelve la tiranía de la mayoría. Es una tiranía peor de tirana y peor de extremista que el imperio.
¿Por qué el imperio es mejor? Porque como quiera el emperador, el Sheikh Mohammed, tiene una visión de 50 años. Tiene que cuidar su lugar. Tiene que cuidar su changarro, Eso exactamente. tiene que dejar a su hijo. Mientras el pinche demócrata nada más tiene que ver 6 años y órale, porque viene el otro. Claro, oiga, esto no es sustentable más allá de 6 años. Mi gobierno tampoco, así es que no me importa. Exacto. El rey tiene que gobernar 40 años y le va a dejar el changarro al hijo y se lo tiene que dejar en forma. Exactamente. Y bueno, a ver, es que con la democracia, pues ya nos advertía Aristóteles, ¿no? Ahora, espérame, una vez dicho eso, nomás hay que dejar bien claro que es peor el democrático que el imperial, pero no quiere decir que el imperial sea bueno, porque el imperial es una concentración de poder absoluto en un personaje, en este caso de Emiratos, el rey Mohammed, y salió bueno el rey. Pero cuando sale el rey pendejo, te la tienes que zumbar 50 años, como le pasó a España con Carlos IV Y con Carlos III. y Felipe. Bueno, ¿y qué pasa cuando te sale pendejo el pelado por el que votas? Pero te chingas 6 años. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, es que justo eso, ¿no? En la democracia, si tu poder depende del voto y de la opinión pública, siempre vas a preferir lo popular por encima de lo correcto. El libro de Hans Hermann Hoppe se llama Democracia, el Dios que falló. El Dios que falló. El Dios que falló. Fíjate, Es un gran título. y entre nosotros los liberales hay esta tendencia a adorar la democracia y a usar la palabra democrático como un ideal, pero sin definir. Entonces, a mí la verdad me molesta mucho el concepto democrático y creo que deberíamos hablar de la república, con división de poderes República y es mejor derechos concepto. individuales intocables. Ahora sí hablemos de eso, pero democracia no es lo mismo. Claro, recordar a la gente, república, la cosa pública, el país es de todos. Pero eso no quiere decir que para cualquier cosa le tengas que preguntar a todos cuál es su opinión. No solo eso, sino que la mayoría no tiene derecho a imponer su criterio en la mayoría de las cosas. Bueno, y además que la mayoría opine algo no lo convierte en lo correcto. Pero lo convierten en ley estos hijos de la chingada. Ese es el problema, ¿no? Cuando dicen un gran mito de la democracia actual que es mi opinión vale tanto como la de cualquiera. Claro que no. Yo me digo, no. Tienes el mismo derecho que cualquiera a dar tu opinión, pero tu opinión no vale lo mismo que la de No vale cualquiera. porque tu opinión puede ser pendeja, retrasada, absurda, Mira, equivocada. algo tan simple, ¿no? Vamos a hacer un aeropuerto, vamos a preguntarle al pueblo dónde lo quiere. Pues, a ver, y yo lo he dicho, mi opinión tampoco es válida en la de aeropuerto. Yo soy doctor en humanidades. Claro. Yo no puedo opinar sobre un aeropuerto. Aunque tenga educación y cultura, yo no sé nada de aeronáutica. A menos que estudies y te documentes. Sí, por supuesto. Entonces, pero preguntarle al pueblo que tiene sexto de primaria qué quieren hacer con un aeropuerto es una trampa, es perverso. Sí, pero ese tema de la dictadura de la mayoría, ahí está la raíz fundamental de los excesos que hemos visto en la Unión Soviética, en la China de Mao, en Corea, en Cuba, en Venezuela. Es realmente peligroso. Es peligroso, porque la turba enardecida, ya sabemos lo que hace. Se voltea el camión y viene la turba y lo Como depredan completo. Suben los impuestos, viene la turba Y saquean comercio. y saquean todo. Así vivió México en el siglo XVIII. Y en el 19 y en ¿Verdad? el 20, Ricardo. En el 19, ¿no? Y en el 20. O sea, a tiro por viaje venían y saqueaba la turba el poco capital que había. Entonces, pues sí, la mayoría. Es que vamos a decidir por mayoría. No, lo que tenemos que entender es que los derechos individuales son intocables. No hay ley posible que pueda tocar los derechos individuales. Pero ¿qué crees? Así como hay una admiración indebida por la democracia, también hay una admiración completamente indebida por el imperio de la ley, the rule of law. Mira, te pueden estar el truco. Todos los que nos han educado sobre el rule of law están hablando de un contexto anglosajón donde la ley es la ley común que se ha hecho a través de la historia por casos y precedentes. Y entonces te dicen... Sí, no porque a mí se me ocurrió. No porque a mí se me ocurrió, porque tuve una mayoría ayer y en la Cámara de Diputados decreté... Y tenemos una ideología que nos guía. Claro. Ese es el otro problema, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes respetar la ley cuando la acaba de hacer un animal por mayoría de votos? Con base en sus ideas. No la puedes respetar. Mira, volviendo a la raíz de esta conversación, que es este comparativo México-Estados Unidos, ¿no? Mm. Justo la Constitución de Estados Unidos, con lo que empezábamos, muy basada en a mí me encanta este pensador, John Locke, que claro, es
vida, libertad y búsqueda de la felicidad y tu derecho a proteger eso, no es un derecho que el gobierno te da. Lo Es tienes. un derecho que el gobierno te reconoce. No, 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 no. Bueno, a ver, luego hay que evolucionar más allá de Está John Locke. peor que eso. Es un derecho que tú tienes Claro. y que nadie te lo puede quitar, ni el gobierno, y que tienes que evitar que el gobierno te lo... Porque si el gobierno te lo reconoce, quiere decir que te lo da. No, tú ya lo tienes. Bueno, es el por ser pensamiento, que hombre. tú lo tienes y el gobierno solo dice, lo tienes. Yo no te lo puedo quitar. Lo que dice John Locke es, creamos el Estado para garantizar nuestros derechos naturales que ni el gobierno nos puede quitar. Sí, pero es muy diferente a que el gobierno te lo Claro. dé. Mientras que en México... El que da, quita. El que da puede quitar. Bueno, es que el gobierno te reconoce derechos y luego el gobierno se autolimita para no poder quitártelos y se autolimita porque la población lo hizo limitarse. Pero es que el gobierno nunca se autolimita. Jamás. Y ahí vemos, ya lo vemos hoy en Estados Unidos. La estructura política de gobierno que hay hoy se darían de golpes y retuercen en la tumba los Founding Fathers, man. Ah, no, por supuesto, no Porque estaría nada es un contentos. centralismo y un presidencialismo exacerbado que nunca se imaginaron que podía suceder. Pues ya se parece al de México, donde justo el gobierno, que es tu padre, tu papá gobierno, te da los derechos casi como un favor. Es que ese es el peligro del poder y el crimen organizado que manda sobre la sociedad. Su tendencia es a expandirse a todo. Y como ya tiene la violencia, crece y crece y crece. ¿Quién lo para? Bueno, y aquí hicieron los gobiernos una gran estrategia. Yo siempre he pensado que el mexicano del siglo XIX era mucho más liberal, un poco la herencia de Benito Juárez y de Porfirio Díaz, donde pues, si no trabajas y no ganas, Te mueres de pues hambre. te mueres de hambre, y eso hizo liberales a los mexicanos. Sí. Pero como los gobiernos posrevolucionarios en muy poquito tiempo, 20 años, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, el Maximato y Lázaro Cárdenas, en 20 años convirtieron a un pueblo liberal en un pueblo idiota, porque ahí vamos a ver el nacimiento de papá gobierno. Sí. Y claro, lo que hay que ubicar, papá gobierno es una frase bien común en México, papá gobierno implica hijo pueblo. Sí. Y papá gobierno es un papá de estos perversos que no quiere que su hijo progrese, quiere que su hijo esté siempre ahí sometido. Es como el papá de Pedro Infante en La Oveja Negra. O sea, tú vas a hacer lo que yo te diga todo el tiempo porque yo tengo todas las armas. Es un padre violador, una perversión de la palabra papá, porque es un padre que te violenta a ti como hijo. Y que te quiere tonto. Entonces hasta la palabra papá no es adecuada porque todavía en nuestra cultura todavía hay un respeto por la familia, por el núcleo familiar. Claro que se ha perdido mucho porque nuestra naturaleza, nuestra mente de ser irresponsables se manifiesta en las mujeres con hijos abandonadas y violentadas por los padres irresponsables, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque tenemos esta mentalidad perdedora. Todo es un tema de mentalidades y entonces reiteramos algo que hemos dicho en todas estas pláticas, ¿no? Tú siempre has dicho estamos como estamos porque somos como somos. Yo digo somos como somos por la historia que nos contamos. La historia que nos contamos hace que tengamos las ideas que tenemos y las ideas que tenemos nos pueden llevar a la miseria o a la riqueza. Así es. Tú tienes ideas de riqueza. Hay que tener la esperanza de que sí se puede llegar a la riqueza con las ideas correctas. Y yo sí tengo esperanza. Tengo mucha esperanza. Bueno, además no tenemos otra opción porque aquí Porque está. además, ¿quién quiere ser perdedor? Nadie. Uno pensaría que nadie, pero han educado a un pueblo para que piense que ser perdedor es bueno. No. O alguien que piensen que ser ganador es malo, que ser triunfador es malo, porque todos los ricos son malos, porque todos los pobres son buenos. Y bueno, pues terminar esta conversación, que la empezamos con esto, ¿no? Así nunca vamos a ser libres. Tenemos que tener otras ideas, tenemos que contarnos otra historia. Hoy hay que cambiar. Ricardo Salinas Pliego, muchísimas gracias. Imaginamos la riqueza como un estado y no como un proceso continuo. Pensamos que el rico es rico porque despojó a alguien más de su riqueza y su dinero. Pero las personas exitosas viven produciendo, creando y generando riqueza. Durante siglos nos hemos contado la historia de que nuestra pobreza no es culpa nuestra, sino resultado de un terrible despojo original del que nunca podremos recuperarnos. Entonces convertimos la pobreza en virtud y nos condenamos a ella para siempre. Amamos la pobreza, le cantamos, le hacemos telenovelas, la enaltecemos y la convertimos en virtud.
Soy pobre pero honrado. Pepe el Toro es inocente. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde. Tal vez 1000 cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero, jamás. Tú me cambiaste por unas monedas, tú no supiste soportar mi pobreza. Un buen remedio psicológico para la frustración es convertir la pobreza en virtud. Pero al convertir la pobreza en virtud, nunca saldremos de pobres. Cada día de nuestras vidas, a cada instante, en cada canción popular y en cada libro de historia, regeneramos estos valores que nos alejan del progreso, que nos atan al pasado, que siguen marcando nuestro destino y nos alejarán de un futuro próspero a menos que logremos cambiar nuestra mentalidad. Hoy, las nuevas generaciones están buscando romper el ciclo de la pobreza a través de la educación, la tecnología y el emprendimiento como herramientas para un futuro mejor. La globalización, las redes sociales, el contacto con otras culturas, todo esto nos está abriendo los ojos para despertar de la pesadilla colectiva que nos impusieron, que la pobreza es algo que debe celebrarse. No hay forma de ser libre con ese pensamiento. Soy Juan Miguel Zunzunegui. Nos vemos a la próxima.